Poderosos, poderosas, salud y buena actitud. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien, me alegro. Y este es tu podcast, Béisbol con Habichuelas. Bienvenidos una vez más a la fiebre más sabrosa, la fiebre del béisbol, con el análisis de los equipos de las grandes ligas, como siempre, con el invitado de esta sección que hemos tenido por la pretemporada, el periodista Ignacio Serrano, director y editor de elemergente.com. Emergente.com, el site del béisbol latinoamericano. Entra en www.elemergente.com y tendrás la información del béisbol que necesitas. También te voy a pedir que entres a www.patreon.com/Ignacio Serrano y www.patreon.com/elvillasmil024, donde conseguirás material muy importante y además podrás ayudarnos a que sigamos produciendo videos y sigamos aportando noticias en el site elemergente.com. Y para su saludo, Ignacio Serrano desde Caracas. Bienvenido, Ignacio. Saludos, Alfredo. ¿Qué tal, amigos, amigas que se conectan con nosotros a través de los canales de Alfredo? Aquí estamos nuevamente para hablar un poco de pelota, sí, durante un rato, durante cerca de media hora, ¿no, Alfredo? ¿Será esto para...? Media horita de béisbol que no cae mal, con un cafecito, ¿verdad? Usted lo degusta ahí con un cafecito muy sabroso, hablando sobre ese tema que tanto nos apasiona, la pelota, el béisbol, que ya está próximo a arrancar. Y hoy con un equipo que además el año pasado dio mucho de qué hablar, fue de los mejores en la Liga Americana, de hecho terminó muy cerquita del primer lugar, estuvieron hasta el último día, literalmente hablando, los mellizos, los medias blancas y los indios, que es ese protagonista de hoy, gracias a que además tuvieron también el mejor picheo de la Liga Americana. Y esa será nuevamente la base, Alfredo, a mis amigas, sobre la que tratarán de apoyarse los aborígenes para intentar sobreponerse a lo que algunos creen será una especie de hecatombe, un apocalipsis en el Progressive Field, apocalipsis beisbolero, se entiende, tras la salida de una de las principales figuras del béisbol y sin duda alguna una figura principalísima de los indios, que era el puertorriqueño Francisco Lindor, ahora campo corto de los Mets de Nueva York, lejos de esta divisa que además, no olvidemos, hace algunos meses perdió también a Mike Clevinger en un cambio con los Padres de San Diego, y que encima de todo, en el canje con los Mets, no solamente entregó al boricua Lindor, sino también a Carlos Carrasco. ¿Podría sobrevivir una escuadra que entrega todo eso, que además ya no tiene a Brad Hand, a su cerrador estrella? ¿Podría sobrevivir a esta difícil división central de la Liga Americana? ¿Tú qué crees, Alfredo? Bueno, yo creo que estamos hablando quizá de la división, una de las divisiones más parejas del béisbol, salvo quitando los Reales de Kansas City, que dejaron de ser lo que eran antes, a mi modo de ver, lo que eran a comienzos de esta década. Pero estamos hablando de un equipo que, si es cierto, ha perdido nada más y nada menos que a Cookie Carrasco, a Clevinger y a Francisco Lindor. Es un equipo que puede mantenerse jugando allí junto con Chicago y los mellizos. No los veo tan claro como los veía el año pasado, por supuesto, porque cuando tú pierdes peloteros de este calibre, Ignacio, yo creo que tú estás perdiendo prácticamente una parte fundamental, la columna vertebral de tu equipo, pero evidentemente pues están buscando otros derroteros. Yo veo a los indios, bueno, ellos todavía tienen a Shane Bieber como su principal figura. Ahora, perder al Cookie Carrasco no es nada fácil. Si bien es cierto que el Cookie ha pasado momentos difíciles, cada vez que ha estado allí lanzando para los indios, era un hombre que garantizaba entradas y era un lanzador que garantizaba siempre mantenerse allí pegadito.
mantener al equipo allí pegado, mantener al equipo en la pelea. Yo creo que está bien que se te vaya tu campo corto, pero que se te vaya un campo corto, un hombre como Clevinger y un hombre como Carrasco, Nacho, yo creo que esas no son, a menos que tengas unos peloteros tan buenos como ellos, creo que no lo tienen allí en, la, en las granjas. Así que Sí, yo, bueno, Cleveland tiene unas granjas interesantes y de hecho algunos de los lanzadores que van a dar un paso al frente precisamente para tratar de llenar el vacío de Carrasco y de Clevinger son pitchers que vienen de ese sistema de ligas menores. Uno de ellos es Tristan McKenzie, por ejemplo, que el año pasado se mostró al frente, amigos, amigas, y se mostró bien. Este es un equipo que sobrevivió a la pérdida de Corey Kluber, recordemos, y que sí, tuvo durante buen tiempo el año pasado al propio Clevinger fuera, porque Clevinger fue cambiado de los Padres de San Diego, entre otras cosas, porque tuvo un acto de indisciplina al romper el protocolo contra la COVID-19, salir sin autorización de la burbuja en donde debían estar. Los peloteros cuando iban de visita a otras ciudades no podían salir del hotel y Clevenger lo hizo. Finalmente fue apartado de la divisa, estuvo un tiempo fuera Clevenger y con todo ese tiempo que estuvo fuera, si mal no recuerdo, el otro fue Adam Plotko, no estoy tan seguro ahora. Con todo y eso, los indios nunca dejaron de dominar, en cuanto al picheo se entiende, y también a su defensa, a los equipos contrarios. Y entre otras cosas, fue precisamente por Bieber, claro, es el ganador del premio Cy Young en la temporada 2020, pero también por Civale, también por Zach Plisak, que tuvo una buena temporada, por Tristan McKenzie, un buen lanzador, y un bullpen, por cierto, que tuvo mucho más que Brad Hand por detrás. Hoy en día Hand es el nuevo cerrador de los Nacionales de Washington, pero los indios tienen un grupo de relevistas interesantes y en ese sentido van a estar apoyándose otra vez en ese grupo de brazos que, reitero, tuvo el año pasado la mejor efectividad colectiva de toda la Liga Americana y la segunda mejor de todo el béisbol, únicamente por detrás de los Dodgers de Los Ángeles. De hecho, durante periodos del campeonato pasado, este grupo de serpentineros, la mayoría de ellos se mantiene allí, estuvo amenazando con ponerse por debajo de los 3 puntos de efectividad colectiva, algo que uno desearía tener en 3, 4, 5 lanzadores de un staff, como alguna vez dijo Buddy Bailey de una de sus ediciones de los Tigres de Aragua, y que cuando representa eso, no es la efectividad de 3 o 4 o 5 pitchers, sino el promedio de todos tus pitchers, pues ya tienes tú razones para sonreír. Claro que hay un reacomodo en ese staff de lanzadores, pero vaya, son muchos de los brazos que el año pasado sostuvieron a Cleveland en su pelea por el primer lugar. No olvidemos que este equipo, es verdad, terminó tercero, pero, bueno, segundo en realidad, pero con 36 victorias estuvo Minnesota en el primer lugar y ellos empataron con los Mellizos de Minnesota el segundo a solo un juego de la punta. Y eso lo hicieron, es verdad, con Clevinger durante un ratito, lo cambiaron antes del 31 de agosto, y también lo hicieron teniendo a Carrasco y a Lindor y a Bathan, por supuesto. Ahora pierden a estas figuras a tiempo completo. Les pasará como cuando salieron de Corey Kluber. Yo creo que tienen piezas para sostener porque todavía mantienen dos claves que son parte del ABC del béisbol. Picheo, como acabo de resaltar, y defensa. Y en este sentido, yo quiero hablar en breve un poquito más de Lindor,
después de escucharte a ti, Alfredo, pero en este sentido de la defensa quiero resaltar el hecho de que parecieran perder poco, hablando de defensa solamente, al salir del Lindor, pero sumar un guante como el del venezolano Andrés Jiménez, que fue en las granjas de los Mets considerado el mejor defensor de esa organización, se graduó en las grandes ligas el año pasado y ha cosechado innumerables elogios en estos entrenamientos de primavera, al punto de que ya el manager Terry Francona está apuntando a que él será el titular, el más experimentado y, por cierto, bateador con más poder, dominicano. Ahmed Rosario parece encaminado o al outfield o a un rol de utility, gracias, entre otras cosas, a todo lo que está viendo Francona y el cuerpo técnico con la defensiva de Andrés Jiménez, que es oriundo, Alfredo, amigos, amigas, de la ciudad de Barquisimeto. Dicen que ese fue uno de las claves para cambiar a Lindor, al equipo de los Mets. Recibieron campo corto como Ahmed Jiménez. No, recuérdate, Ignacio, que si a Ahmed Rosario no lo van a sentar. Yo no creo que tú puedas sentar a un jugador como Ahmed Rosario, siempre lo vas a necesitar. Tampoco vas a sentar a un jugador como el tercera base del equipo de Cleveland, José Ramírez. José Ramírez, el pequeño José Ramírez, como lo llaman, ¿okay? Y tampoco, pues, tú puedes, ellos tienen un designado como Franmil Reyes, pero Ahmed Rosario va a tener que jugar, ¿no? Ahora, en segunda base vamos a tener a César Hernández, es decir, que si tenemos otra vez, vamos a tener una dupla de doble plays venezolanas. Nacho, tú llevas ese tú que eres más meticuloso en ese sentido. Creo que este año vamos a tener, si se da la dupla de César Hernández y Andrés Jiménez, creo que va a tener 2 o 3 duplas de shortstop y campo corto venezolanos en un mismo equipo, si no me equivoco, ¿no? Bueno, no tengo la cuenta completa, pero habrá que actualizarla además desde la primera de todas, que fue, hará ya un montón de tiempo, aquella en los Medias Blancas de Chicago, entre Osvaldo Guillén y Fred Manrique. Lo recordarás porque tú eras un muchachito que ya gozaba con el béisbol, con la fiebre del béisbol, Alfredo. Eso es cierto, eso es cierto. Así que bueno, tendremos a Andrés Jiménez, José Ramírez. La línea central yo la veo blindada, Ignacio. Esa es una de las cosas que tú hablas, porque Roberto Pérez, he tenido la oportunidad de verlo mucho, aquí también jugó con el Licey y con el Escogido, y es un receptor que sabe muy bien dirigir a los pitchers y también es un buen mascoteador. Yo creo que esa línea central de Roberto Pérez, César Hernández, Andrés Jiménez y Oscar Mercado, todo apunta a que va a ser que es el centerfield del equipo. Yo creo que está en lucha, Mercado. Todavía no tiene garantizado, pero pareciera sí ha estado jugando más él que es sus principales rivales en esa posición, Alfredo, el colombiano Oscar Mercado. El colombiano Oscar Mercado, o sea, sería una línea central prácticamente caribeña, ¿no? Porque sería un cubano, 2 venezolanos y un colombiano, que además es barranquillero, a ver, es cartagenero, es decir, sería de la cuenca del Caribe, una línea central de la cuenca del Caribe, con Roberto Pérez, Oscar Mercado y los venezolanos Jiménez y Hernández, César Hernández. Espérate. Ya va, espera. Con la línea central, el campo corto, Jiménez y César Hernández. Entonces, Nacho, veo un equipo compacto, pero aunque tienen muchos, habría que ver quién va a ser el cerrador. Habría que ver, por ejemplo, bueno, aquí tenemos a Oliver Pérez, que es uno de los veteranazos y de los latinos incombustibles, ¿no? Así es como una especie de Bartolo Colón mexicano, ¿no? Que desde que uno está abriendo los ojos se acuerda de Oliver Pérez, ¿no? Oliver Pérez está también ahí luchando por un puesto. Que por cierto, Nacho, hablabas el pitcher con más presentaciones mexicano, quiero decir, en la historia de las grandes ligas,
Si sacamos a Jesse Orozco, que es nacido en Estados Unidos de ascendencia mexicana, y que por cierto este año Oliver Pérez, que por ahora está invitado en el roster, pero se supone que va a entrar al roster de 40 cuando se hagan los ajustes antes de iniciar la temporada, debe estar pasando al segundo lugar de todos los tiempos entre los mexicanos con más ponches propinados en la gran carpa, lo que tiene un mérito adicional, y es que ha sido relevista siempre. El único mexicano debería ser, después de esta temporada, con más ponches que Oliver Pérez, debería ser Fernandito Valenzuela, una leyenda de la pelota azteca. Y Valenzuela sí fue abridor todo el tiempo. Pérez tiene el gran mérito de haber sido hasta ahora, y eso no debe cambiar, ya ronda los 40 años de edad, relevista todo el tiempo, pero un relevista muy efectivo, sobre todo en los últimos años. Recuérdate que él comenzó como abridor entre el 2002 y el 2008, cuando estuvo con los Padres de San Diego y Pittsburgh y los Mets. Después sí se dedicó a cerrar, pero sí, lo que tú dices es cierto. Del 2008, estamos hablando de casi 11 temporadas, ha sido relevista. Y también es un hombre que es 1541 ponches. Y bueno, lo que tú hablas, la grandeza de Fernando Valenzuela, ese hombre que todavía lo mencionas en México y la gente se emociona, ¿no? Porque realmente era un estilo único de lanzar. Yo creo que, Nacho, y eso podemos hacer un podcast al respecto. Yo creo que los peloteros de impacto que siempre la gente se recuerda, creo que Fernando fue uno de ellos, ¿no? Que por cierto, quería dar una nota curiosa. Zach Plesac es sobrino de un gran lanzador, un zurdo que tenía Milwaukee, que fue cerrador, que era Dan Plesac. Bueno, él es sobrino de Dan Plesac, que va a ser uno de los abridores, como dijiste tú. Nacho, la presencia latina del equipo de los indios hace interesante para la cobertura de los juegos, para que uno esté siempre pendiente y leyendo, porque ya nombramos a Oliver Pérez, ¿no? Pero bueno, hablamos de Roberto Pérez, hablábamos de César Hernández, hablábamos de Andrés Jiménez, pero hablamos de José Ramírez. Prácticamente, salvo la inicial, que debe estar cubierta por Bobby Bradley, todo el cuadro va a hablar español, ¿no? Todo el cuadro va a hablar español. Franmil Reyes, que es el designado, también habla español, y tenemos por ahí a Mel Rosario y a Eddie Rosario. Entonces estamos hablando de un equipo con una amplísima presencia latina, y que yo creo que eso también es importante para todos nosotros como latinoamericanos, y viendo pues el crecimiento y viendo el aporte que da estos peloteros a un conjunto que, si bien es cierto, no sale con ribete de favoritos, es como dicen ¿cómo es que dicen en el hippismo? Es un tajo, es un tajo con chance, un underdog, como se dice en el inglés. Y que bueno, Nacho, si los otros equipos como Minnesota y Chicago o sufren de lesiones o se descuidan, la tribu puede ensañarse contra ellos y meterse por los palos y colarse hasta el primer lugar de la división central de la Liga Nacional. No sé qué cree usted. Sobre todo porque es un equipo, que tiene picheo y defensa. Y eso, insisto, a pesar de las piezas muy importantes que perdieron el año pasado. Pero ya que planteas hablar de los latinos, es verdad, pierden jugadores de peso, sí, hispanoamericanos como Lindor y como Carrasco. José Ramírez sigue siendo la gran figura, ¿no? José Ramírez es un toletero que viene de otra gran campaña con casi 1000 puntos de OPS, con 17 cuadrangulares que largó en la temporada de tan solo 60 juegos. Es un pelotero, tú resaltabas su estatura pequeña, y sin embargo, su estatura deportiva es enorme, Bueno, y fíjate que José Ramírez también quebranta el protocolo de salud, lo hace este año, y sin embargo está fuera nada más 3 días. A ese no lo castigaron, a ese nada más le dejaron que le hicieran el examen de nuevo, le hicieron su hisopado y demás, y después de eso otra vez regresó, una vez que dio negativo a esas pruebas, regresó a los 3-4 días otra vez a los entrenamientos, y es la piedra angular. Es que José Ramírez es, Nacho, ya que no tienes a Lindor,
José Ramírez es, como dices tú, la piedra angular y la base de todo el tinglado en donde se basa el conjunto de los indios. Recuérdate que ellos también tenían, ya te voy a decir, lo estaba viendo aquí, se me olvidó, otro dominicano que estaba con ellos el año pasado, que también lo perdieron, voy a decir, lo tenía aquí, que es Carlos Santana, que ya tampoco está con ellos. Otro de los peloteros Así es. que Está era con los muy, Reales de Kansas City en este momento, Carlos Santana. era el primera base, que siempre ha sido un pelotero de poder, está perdiendo un bateador de 800, que ayer tiró 8 honrones el año pasado, pero es un pelotero que siempre ha sido, además batea las dos manos, es un jugador que siempre ha estado, toma muchas bases por bolas, un pelotero de un OVP por encima de 365, de 370 en todas las temporadas. En el 2019 tuvo un OPS de 911 y perder a Carlos Santana pues no es fácil, ¿no? También entonces está ahora con Kansas City, pero es una pérdida importante para el equipo de la tribu. Que Sin embargo, por cierto, Nacho, que la gente el año pasado se sentía, no, que con 60 juegos yo dije, caramba, nosotros los venezolanos estamos acostumbrados a analizar números de 60 juegos. Yo me sentía como si estuviera viendo la LVP el año pasado. Yo no sé tú, pero yo gocé muchísimo porque ver un tipo, no, tiene solamente 11 honrones, ¿no? Decían los comentaristas. Yo decía, bueno, pero 11 honrones en una campaña en Venezuela es un campañón, ¿no? Entonces yo me reía porque, claro, estábamos usando los cánones de la LVP que generalmente siempre eran entre 60 y 63 juegos por lo general, ¿no? Entonces siempre me acordaba mucho de mi bien amada Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Pero, sí, yo sí quisiera resaltar, me parece que es importante decirlo, que los indios, a pesar de perder dos grandes nombres de su line-up, en Lindor y en Santana, cuando uno busca los numeritos, lo que ellos hicieron el año pasado, encuentra que tuvieron cosechas realmente discretas. Yo no estoy diciendo que sean malos peloteros. Lo que quiero reforzar aquí es que Cleveland, con un aporte muy pequeño de Lindor y muy pequeño, todavía más pequeño de Santana, quedaron a un solo juego del primer lugar y avanzaron a los playoffs. Y voy con las cifras. Santana sí, pateó 199 de averaje y tuvo un pero fue el OPS de champion. 699. Fue un desempeño calamitoso Sí, en pero los estándares fue el líder en que uno boletos de la Liga esperaría Americana con 47. con 47. Pero Alfredo, con todo y eso, tuvo un OPS de 699, que es mediocre, sobre todo para un primera base. Sí, sí. Inclusive para un segunda base o para un shortstop, 699 es Sí, bajo. tuvo una Y para un temporada primera base, ni digamos, Tuvo una temporada mediocre, porque en su primer año, a los 24, cuando jugó 46 partidos, 46 juegos, tiró 13 dobles, 6 honrones y remolcó 22. Y este año, que fue el líder de la Liga Americana con 60 partidos jugados, es decir, los jugó todos, fíjate que tiró 7 dobles solamente, es decir, 8 menos que en su primer año de novato, que tiró 13 en menos juegos en aquel año, y tiró 2 honrones más. O sea, lo que tú dices es cierto, pero no deja de ser, bueno, ya también son 35 años que va a cumplir, pero no, fue un pelotero que sí es verdad, no aportó mucho. Pero bueno, continúe con su análisis, solamente quería dar ese quería paréntesis. resaltar lo mismo en el caso, quería resaltar lo mismo en el caso de Lindor, Alfredo, amigos, amigas. Con un Carlos Santana que batió tan poquito, Cleveland avanzó a los playoffs. Lo perdieron. Bueno, ellos esperan que, por ejemplo, si es Bobby Bradley el primera base, esperan que Bobby Bradley pueda batear por lo menos por arriba de 700 de OPS y por arriba de 200 de averaje. Si hace eso, ya estaría bateando más que Santana, Bobby Bradley. Y el caso de Andrés Jiménez, si finalmente él es el shortstop, o si es Ahmed Rosario, que tiene topes de 15 jonrones y de 20 bases robadas, y estoy citando de memoria, pero por allí.
en las grandes ligas en una temporada con los Mets de Nueva York, cualquiera de los dos, es bastante factible que pueda batear más de lo que batió el año pasado Lindor. El puertorriqueño estuvo por debajo de sus estándares. Ojo, no quiero decir con esto que Santana o Lindor ya no valgan como peloteros o que valgan menos que Andrés Jiménez, por ejemplo, o que Bradley. Lo que quiero decir es que con ellos, bateando en el caso de Santana 699 de OPS y en el caso de Lindor 750 solamente, con un averaje de 258, envasándose en la media de las grandes ligas, 335 solamente, mostrando relativamente poco poder, un slugging de 415. Con esos números de Lindor bajos para lo que él normalmente hacía y con los números que ya destaqué de Santana, francamente bajos, Cleveland avanzó. Y con esto quiero decir que no van a tener tanta dificultad para sustituir respecto al año pasado esos dos bates que han perdido. Por supuesto que tienen un grave problema en cuanto a ascendencia, sobre todo en el caso de Lindor, y vuelvo atrás con Carlos Carrasco, que eran personajes que influían mucho en la cueva. Pero en cuanto a producción ofensiva, netamente hablando, creo que Cleveland demuestra que el año pasado, insisto, se basó en el picheo y en la defensa, y de nuevo vuelve a apostar por lo mismo para esta ocasión. Ahora, una cosa es con marimba y otra cosa es con mandola, o como dicen aquí en República Dominicana, que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Yo, Nacho, a veces no me gusta analizar la temporada pasada y tomarla de referencia de nada, porque es que 60 juegos no es ni siquiera la mitad de una temporada completa. Y hemos visto a lo largo de la historia peloteros que en los primeros 60 juegos son unos fenómenos y de ahí en adelante se desinflan. Entonces, a veces, yo sé, además, la temporada pasada fue una temporada demasiado atípica. Yo sé que tenemos los números y tenemos la fórmula y tenemos la analítica, pero, cónchale, cuesta, o sea, una camisa de fuerza para mí analizar correctamente los números en 60 juegos y las extrapolaciones, pero bueno, ya hay gente que sabe mucho más que yo de eso. Pero estoy de acuerdo contigo, este equipo no moja, pero empata. Ignacio. Hay un problema con Cleveland, ojo, que para mí es el punto débil y bueno, no quiero que despidas el programa de hoy antes de señalarlo. Y es que así como fue uno de los mejores clubes en cuanto a picheo y tuvo una sólida defensa, fue uno de los equipos con peor defensiva el año pasado. Y este año van a tener problemas quizás más todavía, porque no tienen a Santana, porque no tienen a Lindor, que son peloteros que, es verdad, produjeron poco en 2020, pero quizás pudieran subir su producción este año y en ese sentido darte una mejor cara respecto al año pasado. Roberto Pérez, tú destacabas la actuación de este boricua, muy bueno en la defensiva, pero viene también de batear poco. Jiménez va a estar en el candelero. Los peloteros que ellos tienen para el outfield en general son también jardineros que están por poner grandes números. Tú mencionabas al colombiano Mercado, ellos adquirieron a Eddie Rosario, que pudiera hacer diferencia en ese jardín, porque el año pasado fue muy flojo el outfield de los Indios. Por allí también adquirieron a Harold Ramírez. Me gustaría ver a este otro colombiano en acción en algún momento en las menores de los Azulejos de Toronto. Fue un gran pelotero, muy completo. También en la LBBP con los Leones del Caracas y en su primer año con los Marlins de Miami batió muchísimo, corre, tiene fuerza. El año pasado bajó y por eso termina saliendo de los Marlins. Pero me gustaría ver si él puede abrirse camino en Cleveland, precisamente aprovechando el hecho de que los Indios, creo, si tienen un problema, no es el bullpen y no va a ser la rotación, a pesar de lo que algunos puedan sospechar. Su problema va a estar en hacer carreras, va a estar en general en el line-up. Lo fue el año pasado este problema y a pesar de ello, anotando
3 carreras y media por juego, Cleveland tuvo ese récord positivo por mucho, anotando tan pocas carreras por compromiso. Y yo espero algo semejante para este año, aun cuando con un poco menos de producción quizás, lo que hará entonces un poco más difícil para la tribu plantarle cara a los grandes favoritos de esta división, que son, sin duda alguna, los mellizos y los medias blancas. Clave, yo creo, Nacho, que también hay que nombrar a Franmil. Aquí Franmil Reyes juega un factor fundamental. Ellos están apostando a que Franmil Reyes va a explotar. Se espera mucho de este pelotero desde que llegó a los Padres de San Diego. Viene de tirar 37 jonrones, de un OPS de 8.22 en el 2019. En su primer año tuvo un OPS de ajustado de 131 y creen que este año, dándole el trabajo completo ya con 25 años de edad, más maduro, Franmil Reyes, mira, yo te digo, yo lo vi batear aquí y jugar, tiene todas las herramientas. Él puede ser, digamos, esa clave que le falta al equipo para terminar de batear. Pero lo que tú dices es cierto, la defensiva va a jugar un papel importante en el conjunto de los indios. Para mí, serán el tercer. A ver, vamos a ver, déjame ver, Nacho, déjame ver aquí. Para mí, llegarán terceros en la división central de la liga. Para usted, ¿cuál será la posición del equipo? ¿Cuál cree usted que será la posición de este equipo para usted? Bueno, como comentaba hace un momento, creo que por sus dificultades para batear y porque el picheo es bueno, pero bueno, tienen también que sustituir piezas importantes, eso es un hecho, eso está claro. Creo que al final también la van a tener un poco más difícil para darle casa respecto al año pasado, tanto los medias blancas como los mellizos, que parecieran estar más redondos, porque además se armaron. Ya lo vimos en el programa de los medias blancas y nos toca en breve verlo en el caso de los mellizos, Alfredo. Sí, no, y por supuesto que Detroit no compite para nada en esta división. Así que bueno, vamos a decirles a todos ustedes que este es el análisis que hicimos de los indios de Cleveland, el cual podrás disfrutar siempre en www.elemergente.com. Antes que todo, te voy a pedir que por favor te suscribas a este canal, le des a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones, también para que le des al botón de unirse para que disfrutes de contenido exclusivo. Ignacio tiene www.elemergente.com, no usa Instagram, no usa, solamente usa Twitter, es la red social donde se pueden comunicar. No es que no la usa, él la tiene, pero está muy concentrado con la edición y la coordinación y dirección del Emergente. Así que elemergente.com y @Ignacio Serrano en Twitter, las redes sociales del Emergente. Y también, por favor, es muy importante para nosotros, www.patreon.com/Ignacio Serrano y www.patreon.com/elvillasmil020. Eso siempre y cuando, Alfredo, siempre y cuando la gente le guste nuestro trabajo y quiera seguir apoyándolo, ¿no? Por supuesto. Porque recuérdense que los tipos se hablan pistoladas, mejor no los apoyamos nada. Esto es como comprarse un periódico. Antes uno compraba un periódico y esa era la manera de hacer que ese medio de comunicación se mantuviera siempre vivo. Exactamente. Si no le gusta, pues, por cierto, es una buena cosa, tanto para Nacho como para mí, informarles a ustedes que en patreon.com ustedes pueden dejar su donativo con tarjeta de débito, tarjeta de crédito, Google Pay, Apple Pay, y cuando no quieran más y se fastidien de este par de fastidiosos de la pelota, pueden retirar su colaboración sin ningún tipo de problema. Pero lo que sí le vamos a pedir, por favor, es que compartan el video en las redes sociales y que entren al emergente.com. Para mí ha sido un placer haber trabajado para ustedes, tomarnos otra tacita de café y haber disfrutado este buen plato de béisbol con habichuelas. Dejo para Ignacio Serrano con su despedida y después les decimos: listo, se acabó. Un abrazo, Alfredo, abrazos a todos, nos vemos en breve.
Buen provecho y que disfruten, que hayan disfrutado otro plato de béisbol con habichuelas. Listo.